Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ampliando el Debate. Hoy vamos a hablar con tres catalanes y bueno, pues evidentemente vamos a hablar de lo que está pasando en Cataluña, de la situación que hay y de lo que puede pasar este domingo. Lo primero, corregirme, no son tres catalanes, pero son por lo menos tres residentes en Cataluña. Roger Carles, buenas noches. Buenas noches, Jesús, gracias. Y tenemos por primera vez con nosotros a una amiga mía, residente en Cataluña, pero creo que no estoy muy seguro si se considera catalana. Mari Carmen Escobar, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Te consideras catalana o...? Eso ya es una pregunta para mí. Sí, sí, me considero catalana, pero claro, soy andaluza. Vale, perfecto. Pero llevas toda la vida viviendo ahí, de hecho, incluso naciste en Cataluña, ¿no? No nací en Cataluña, vine cuando tenía 10 años. 10 años, vale, perfecto. Y también tenemos con nosotros a Robert Schwartz, que Robert, eres alemán y llevas residiendo 15 años en Cataluña, ¿no? Sí, correcto, sí. Hola, buenas noches. Y llevo aquí, obviamente no me considero catalán, tengo también el pasaporte de Alemania todavía, pero aparte de esto no tengo sentimiento nacional por ninguna parte, no ausento de esa capacidad. No. Pero Robert, ¿tienes algún sentimiento nacional? Sí. No. ¿No te sientes alemán tampoco? No tengo relación emotiva o sentimental con mi país. No. Vale. Ahora mismo prácticamente, sentimentalmente, casi eres apátrida, por decirlo de alguna forma. Sí. Vale. Bueno, pues yo quería lanzar dos preguntas, que las voy a lanzar primero a Roger y luego y quiero que también conteste Mari Carmen. Y bueno, es posiblemente lo que se está planteando todo el mundo. Un poco, si podéis dar vuestra opinión brevemente, cómo y por qué se ha llegado a esta situación y cuál creéis vosotros que es el resultado más positivo de todo esto, qué es lo que puede pasar de aquí en adelante que sea lo más positivo después del referéndum, etcétera. Roger, empieza tú. Sí, bueno, de alguna manera pienso que pongo la metáfora un poco de un cuerpo que, ¿no? De cuando estás, aquello que has dormido muy poco, ¿no? Que estás muy cansado y normalmente pues te resientes de los lugares del cuerpo donde tú a nivel individual pues tienes más debilidad, ¿no? Entonces de alguna manera especialmente a partir de la crisis se han generado toda una serie de fisuras en el cuerpo, ¿no? Que han hecho que hayamos llegado a esta situación. Entonces, primero lo más interesante, porque creo que el debate, justo ahora, son las 10:30 del 28 de septiembre, pues hace media hora aquí, pues tenía la cacerolada, ¿no? Aquí que vivo yo en el barrio de Sants, pues gente protestando y tal y cual, que no es mayoritario, hay que decirlo. Pero vaya, hay un sentimiento de... Yo hablaría de polarización, sobre todo, ¿no? Porque la realidad es que cuando se habla de los catalanes de Cataluña hay muchas microrrealidades, ¿no? Y no tiene nada que ver la microrrealidad de ciertos barrios, por ejemplo, de Barcelona, pues pueden ser, por ejemplo, aquí algunas zonas del propio barrio de Sants o algunas zonas más quizá catalanistas, con, por ejemplo, zonas a las afueras de Barcelona, con ciertos pueblos de Cataluña, tirando, por ejemplo, más hacia Girona, que ha sido más cuna del catalanismo, o incluso yéndonos hacia la Vall d'Aran, ¿no? Que es pues unos 10.000, 11.000 habitantes que incluso han estado peleados con la propia Generalitat para incluso demandar más autogobierno allí. Con lo cual, lo primero es que cuando se habla de los catalanes y tal y cual, ojo, porque hay muchas microrrealidades. Yo lo que observo ahora mismo es que hay una polarización creciente y yéndonos a temas históricos, para mí lo que supone esto es un poco volver a una polarización que se daba un poco con la Segunda República, es decir, me recuerda un poco, yo lo voy diciendo y mi familia, algunos amigos, no,
a un preludio, a un conflicto que puede llegar a ser civil, como hace ya algunos programas que vamos diciendo aquí que puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? La misma situación que hay en Estados Unidos de polarización por todos los problemas que acarrea esta política global neoliberal, pues veo que de alguna manera, en el caso de España, la fisura ha salido por aquí. Contextualizando un poco en el contexto de Europa, yo puedo decir, cada país tiene su propia realidad. Entonces, de alguna manera, es como que veo a varios países que tienen dinámicas de este estilo y cada uno se rompe un poco por donde tiene más fallos. En Italia mismo, ahora mismo, también hay un proceso norte-sur en el que el norte, pues una parte del norte quiere también un proceso, algunas personas, de independizarse, incluso del sur. En otros países que conozco, como por ejemplo el caso de Suecia, en el que he estado viviendo, es un caso que no tiende más a quizá una polarización más dentro del país, pero sí que ha habido el auge de grupos de tipo, bueno, extrema derecha o una derecha muy conservadora. Cada país es una realidad. Creo que lo que estamos viendo es las consecuencias de lo que hemos hablado ya en este programa, de un sistema que se está cayendo poco a poco, se va cayendo a pedazos por múltiples crisis que interactúan al mismo tiempo y de las cuales hemos comentado, ¿no? Una es, por ejemplo, la incapacidad de parte de la ciencia de dar una respuesta a todos los problemas de desigualdades crecientes, de crisis ecológica, etcétera, etcétera. Otra es una crisis de legitimidad institucional muy importante en España, que, como digo, tiene que ver con motivos históricos. Quizá el último momento más fuerte de crisis fue el 11M, que quizá fue, ¿no?, de alguna manera rebajado, porque la realidad es que en los últimos 2-3 años, las expectativas de la gente, que son unas, pues seguramente lo que la gente esperaba pues no ha ido tanto a peor. Entonces, pues bueno, al final ha venido esta crisis un poco pues por un conflicto que, a mi juicio, como catalán, y yo he de decir que yo voy a ir a votar si me dejan, y voy a votar que sí. Voy a votar que sí, no porque tenga un convencimiento del sí absoluto, sino porque creo que, y enlazo con la segunda pregunta que has dicho, es lo más positivo es que se está cuestionando el régimen del 78, que por tanto significa en realidad cuestionar instituciones e ideas muy, 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 muy antiguas de la España muy profunda, y que pienso que en el contexto geopolítico, ecológico y social que estamos, pues seguramente no tienen demasiado futuro, o quizá no funcionarán. Después de la Segunda República sabemos lo que pasó, pero ahora no es el mismo contexto. No es un contexto en el que podamos ver una explosión de crecimiento. No es un contexto en el que, como pasó aquí a partir del plan de estabilización del 59 y con la intervención un poco de Estados Unidos y esta pseudoimposición de democracia liberal, se pueda crecer y se pueda prometer a la gente un futuro. Entonces, en este sentido, lo más positivo pienso que es este cuestionamiento de estructuras arcaicas, pero también está lo más negativo, que es hacia dónde va todo esto, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en Cataluña, como he comentado, hay una polarización muy fuerte. Esa es la realidad. Quizá estamos en un 50-50, 45-55. Por tanto, esto significa que va a perdurar. No es una cosa que con un referéndum se solucione. Y por tanto, lo más importante, creo, al final no es la consecuencia en sí para Cataluña, que yo creo que a toda costa se va a impedir, primero, que se haga el referéndum. Segundo, aunque se pudiera hacer, hubiera un sí, como Romeo ha dicho hoy, 48 después declararemos la independencia de manera unilateral. Creo que esto es una pantomima, es solo para presionar. Lo que le interesa a Cataluña ahora mismo, pienso que es demostrar que se puede hacer de forma pacífica todo este proceso y de alguna manera deslegitimar pues todo este esperpento que ha hecho España, el ole ole a por ellos y toda esta cuestión. Entonces, más allá de esto, esta fisura está abierta y lo más positivo es que pueden haber cambios políticos. Mi sueño húmedo en realidad es que Cataluña de alguna manera fuera un catalizador para cambios en Europa. Pero bueno, viendo lo que ha pasado ahora mismo en Alemania, quizá Robert puede comentarlo un poco más,
con el auge de Merkel, la caída de los socialdemócratas, el auge de los neoliberales y de unos verdes, que los verdes son más neoliberales también que los liberales, pues no se abre un panorama en Europa para el cambio. Por eso considero que ahora Europa no se ha pronunciado claramente, pero si se tiene que pronunciar, probablemente se pronuncie a favor de la estabilidad, que creo que es lo que les interesa más. Y entonces, pues lo único que les puedo esperar es que a partir de aquí se abra un proceso en el que pues todas estas crisis que están interaccionando, pues que por lo menos se pueda cuestionar un poco. Tanto el régimen 68, como comentamos en el último programa, pues que por ejemplo, se cuestionen el modelo socioeconómico de desarrollo infinito que tenemos y todas estas cuestiones que a veces hemos comentado aquí. Creo que esto es lo más positivo, es decir, un proceso de cuestionamiento de nuevo, que seguramente es la crisis más fuerte desde antes de la dictadura de Francisco Franco, y a partir de aquí, pues, qué posibles escenarios se puedan abrir. Y esto es todo lo que opino, sí. Muy interesante tu intervención, Roger. Mari Carmen, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Pues cuando haces esta pregunta, Jesús, claro, ¿cómo y por qué se ha llegado a esta situación? Yo la verdad es que me he planteado decir, ostras, ¿cuál ha sido mi trayectoria desde los años 80 en Cataluña, cuando yo era muy jovencita y Esquerra Republicana hacía cursos gratuitos de catalán? En los años posteriores, 90 y pico, donde mis círculos ya eran el 90% catalán, ¿no? Catalanes, yo hablo catalán en mi casa con mis hijas, y se vivía, pues bueno, un cierto bienestar económico con gente profesional, profesiones liberales, profesores, etcétera. Como mucha de esta gente que me rodea, que me sigue rodeando desde hace unos años, y entiendo que debe ser desde 2010, como estos 7, 8 años anteriores, ha ido cada vez más en aumento en mi círculo gente que se manifiesta abiertamente independentista y que actualmente, por ejemplo, ahora, en los últimos meses y estas 2 semanas, muchos de ellos participando muy activamente en la preparación del referéndum. ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en la sociedad? ¿Qué ha pasado en la política, ¿no? Para que en todas estas personas, en toda esta gente se hayan convertido en independentistas cuando no lo eran, ¿no? Ha aflorado un sentimiento que ya tenían, un sentimiento de ser catalanes, porque en Cataluña este sentimiento siempre ha estado, estos aspectos y rasgos diferenciales, ¿no?, de la cultura catalana respecto a otras culturas, ¿no? Como tienen todas las culturas, claro. Pero este sentimiento ya estaba en estas personas. Algo ha habido, y entiendo que son cosas políticas, ¿no? Que según lo que yo he estado pensando, y supongo que el hecho de que el Estatuto de Autonomía fuera rechazado por Madrid, a partir de ese momento Convergencia, es decir, la burguesía catalana, aprovecha y marca una estrategia para aprovechar ese tema, ¿no? Y de ahí saca un buen filón, ¿no? y a partir de ese momento las cosas cambian, ¿no? Y creo que el cómo se ha llegado a esta situación, por ahí yo me lo explico un poco, ¿no? Otro aspecto importante, Cataluña desde el 78 se siente que no está, bueno, Cataluña es una de las 4 comunidades más ricas de España, ¿no? Y que aporta, o creen que aportan más de lo que reciben, y este aspecto económico también influye, o ha influido muchísimo, porque esto se ha ido comunicando a la gente, ¿no? Los argumentos de la gente que me dicen siempre son estos, ¿no? Es que a nivel fiscal estamos presionados, tal y cual, ¿no? No sé, Jesús, yo lo veo por ahí. Mis perspectivas no son muy positivas, yo soy pesimista, no veo en ninguno de los 2 escenarios. Parto de que yo creo que se va a votar, que se va a poder votar. Las mesas electorales están configuradas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña están trabajando a tope desde hace meses y el último mes. Todos los voluntarios, que cada vez tienen más, están con reuniones y organizándose, y hablo simplemente por conocidos míos,
y lo tienen todo preparado. Parece ser que todo está preparado, los colegios son públicos. Aquí en mi pueblo el ayuntamiento en este caso no ha puesto ningún espacio municipal, pero sí que los colegios de primaria de la Generalitat estarán abiertos. Es muy previsible que a partir del viernes por la tarde ya haya gente allí en los colegios y parece ser que se va a poder votar. No sé qué va a pasar en realidad. Yo creo que en los pueblos se va a poder votar. Es decir, menos en las ciudades, en Barcelona, supongo que algún problema habrá. También lo tienen preparado, según parece, por lo que me comentaban hoy, que se prevé que si en alguna mesa electoral no se pudiera votar, poder anular la votación para esa parte del censo y convocarlos otro día, que no sería, bueno, por ahora es lo que me decían. Por lo tanto, creo que se va a votar. Si va a salir el sí o el no, pues no lo sé, porque mucha gente que no iba a ir a votar va a ir. Pero creo que lo que te decía, los dos escenarios para mí es una perspectiva pesimista, ¿no? Tanto si sale el sí y se declara la DUI o no se declara, como si sale el no, ¿no? Pero expliques un poco por qué las dos, Sí. porque ese sí o ese no, lo ves ambos resultados lo ves más pesimista. Sí, yo es que yo no llego a más, es decir, no puedo ver qué saldrá de qué manera Okay. habrá. Entonces, entiendo que tienes tristeza simplemente por la polarización de la situación. No es tristeza, simplemente es el sentido como un augurio pesimista en cuanto a que si gana el sí, lógicamente los argumentos que digan que este referéndum no solo es ilegal, sino que no cumple, como proceso de votación, no cumple técnicamente con los requisitos, ¿no? Porque, pues bueno, cómo se han configurado las mesas, de dónde sale el censo, si los recuentos se han hecho o no bien hechos, ¿no? Si ha habido los interventores para controlar esos recuentos, los recuentos de votos. De ahí habría muchos argumentos que puede ser que marquen o que hagan girar la atención hacia eso, ¿no? Es decir, sí, ha salido el sí, pero esto no solo es que sea ilegal, sino es que no nos podemos fiar de los resultados que aquí hayan salido, ¿no? Yo tengo muy poca confianza en que el Partido Popular haga nada de bueno, lo siento, no creo que haga nada de bueno, porque si sale el no, pues el gobierno catalán dice que convocará elecciones, pero ¿qué hará el Partido Popular? Pues si quiere hacer cumplir su ley, pues a lo mejor bueno, pues toma represalias, ¿no? Contra la gente que ha montado todo esto, ¿no? Y si el gobierno catalán decide declarar la independencia de manera unilateral y un día, el día 3 de octubre o el día 2 o el día 3, no que una huelga general, ¿no? Pero ahora el día 2 dice declaramos la independencia de Cataluña, eso será un acto. Es un evento. La independencia no se da a partir de ese momento. A partir de ese momento empezará todo un proceso tanto más complicado como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Un proceso en el cual tendrán que vérselas con la otra parte, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer eso? Yo no llego a imaginarme, la verdad es que no llego hasta ahí. No sé, creo, lo veo muy difícil que eso se pueda llegar a hacer. Sí, bueno, pues me lo has dejado un poco a huevo para contar lo que yo creo que para mí sería el escenario más favorable de todo esto, ¿no? Que sería que se votase el domingo, que más o menos salga el sí y que al final de ese sí pues se acuda a toda esa serie de argumentos que tú estás diciendo sobre las mesas, el censo, etcétera, para negociar un referéndum que sea legal, ¿no? Sería lo más positivo y que en ese referéndum legal, por supuesto, ya después de una campaña electoral, etcétera, pues salga el no, ¿no?
Yo preferiría que, que no se llegase a la independencia de forma efectiva. Déjame, Sí déjame, que, Jesús, dime. o sea, esta situación del referéndum legal, esa es la situación que lleva, por ejemplo, Quebec o Escocia, Inglaterra con Escocia o Canadá con Quebec. No se ha llegado porque ha habido una política que me recuerda un poco, pues no me recuerda, o sea, ha sido esa idea de Aznar o del general este espartero del 19 a los catalanes hay que bombardearles cada 50 años, ¿no? O sea, es esta idea muy neocon, también muy de Bush, pues bueno, el que disienta a la mínima, ni negociación ni nada, ¿no? Terrorista y ya rebajan. Claro. Pero sí, pero ahora vamos a ir a otra situación. O sea, tú tranquilo, no, vamos. No, que yo considero que lo que tú estás Veo que te has saltado, Roger, veo que te has saltado. Venga, termina. Vale, no, que estoy de acuerdo contigo, o sea, que hemos llegado a esta situación porque ha habido un gobierno y una parte de la España, que hay que reconocerlo, que es la España le da por ellos, que existe, bueno, que es la que ha tomado las riendas y la que al final, bueno, de alguna manera se ha impuesto. No quiero ser determinista, esto podría haber sido de otra forma y creo que de alguna manera... Sí, vale. Sí, ese argumento lo entiendo, Roger, pero aquí digamos que se está jugando con, que creo que esto es un concepto importante. Bueno, iba a hablar sobre el régimen del 78, pero me has desviado nuevamente. Pero bueno, este concepto es importante. Aquí estamos en un conflicto entre legalidad y legitimidad. Yo estuve con Mari Carmen, bueno, pues fui a hacer unos trabajos a Cataluña y entonces, pues bueno, aproveché para verme con Mari Carmen y fuimos a ver una conferencia que daba Lluís Llach, ¿no? Que es una persona que era un cantautor, pero que ahora se ha metido en todo esto de la política y que un poco, pues bueno, tomó una especie de cargo representativo del independentismo una vez que, después de las últimas elecciones, ¿no? Entonces, él tenía un discurso muy inteligente de decir, bueno, vale, pueden decir no, 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 pero nosotros vamos a votar, entonces tiene que decidir el pueblo y eso nos da legitimidad. Es decir, hay un conflicto entre legitimidad y legalidad. Eso, según Cornelius Castoriadis, siempre termina ganando la legitimidad. ¿Vale? Entonces ahí el régimen yo creo que se ha equivocado bastante. O sea, esa España de la por ellos se ha equivocado bastante. Es verdad que Lluís Llach también tenía un discurso muy europeo en el sentido de decir, vale, pueden venir aquí con tanques y machacarnos, pero ¿qué van a decir los europeos? Eh, claro, yo salí de la conferencia y pensé, a ver, este hombre está siendo un poco naif porque Europa, entre estabilidad, digamos, si tiene que elegir entre estabilidad y democracia, va a elegir estabilidad. Eso es cierto, pero también tienen que cubrir el expediente. Es decir, la democracia y la legitimidad de la decisión popular no puede ser pisoteada con tanta facilidad. Eso es algo difícil y eso es un error que han cometido y ellos se están dando cuenta de eso, porque, es decir, han empezado a ofrecer, venga, podemos ahora pactar, os damos más dinero, reformamos la Constitución, no sé qué. Es decir, han mantenido su postura de fuerza, pero también ahora están empezando a soltar un poco. Palo y zanahoria. Es decir, claro, se están dando cuenta que tienen un problema entre las manos, ¿vale? Que esa estrategia de confrontación, que es una estrategia de confrontación que le ha dado un gran resultado al Partido Popular porque le ha dado muchos votos y eso es una cosa que cuando tú vas a Cataluña lo ves, es decir, pues en esa misma ocasión que estaba con Mari Carmen había otras dos personas y decían, bueno, es que tú ves las elecciones, miras el mapa, todo azul, es que sí, es que esto es horrible, es que ¿cómo podemos ser parte de eso? Es decir, claro, es decir, es duro, yo entiendo que es duro para alguien desde Cataluña, pues que haya unas elecciones generales y que sepa que precisamente el resto de España está votando la opción
que es elegida precisamente porque fomenta el odio contra ellos y porque tiene un discurso claramente anticatalán. Entonces, dice, bueno, están eligiendo a un presidente y a un gobierno que es anticatalán, ¿no? Pero bueno, al final yo quería hablar, o quería por lo menos citar, dos artículos de Colectivo Comunia, de nuestro amigo Carles Sirera, catedrático y doctor en historia. Él escribió ahora dos artículos sobre esta cuestión. Uno es El Reino de España, un país forjado en el odio y la impunidad. Son artículos muy interesantes que yo recomiendo a todo el mundo. Al final, Carles, en lo que está incidiendo en este artículo y en el otro, que es cómo Rajoy suicidó el régimen del 78, al final, lo que viene a explicar un poco es de dónde surge el déficit, digamos, el déficit democrático español, tanto de las instituciones del régimen como de la sociedad, ¿no? Es decir, es vergonzante y es vergonzoso que aquí la gente que me rodea y la sociedad que me rodea aquí en Madrid esté tomando o tenga el discurso que tiene, ¿no? Tan absolutamente pobre, ¿no? Él lo llama que es heredero del liberalismo doctrinario del siglo XIX, ¿no? El liberalismo doctrinario es simplemente decir, bueno, pues ya no creemos en la monarquía absoluta de Felipe VI, pero somos liberales doctrinarios. Aquí hay una ley que hemos decidido nosotros y que todo el mundo tiene que cumplir y ya está. Y no se sale de aquí, ¿no? Y esto no se puede negociar. Esta postura es absurda y es poco legítima, mucho más cuando sabemos cómo se ha construido este régimen, ¿no? Y todos los problemas que tiene, ¿no? Evidentemente es un régimen donde los partidos tienen todo el poder. No hay ningún tipo de contrapeso. Es decir, la figura del jefe de Estado es una marioneta, no vale para nada, porque tal como es una persona que no es elegida, entonces, como no es elegida, no tiene legitimidad y está ahí simplemente de marioneta. No puede hacer de contrapeso a los partidos, como puede ocurrir en Portugal o en Italia o en otros países. La ley electoral es pésima, ya sabemos lo que pasa. Crea el bipartidismo y da un montón de poder a los partidos. Eh, Se ha permitido que todas las instituciones, desde los jueces, universidades, organismos de regulación, todo esté controlado por los partidos y todo ha sido pervertido por ellos. Vivimos en una sociedad que tiene un déficit democrático tremendo, tanto en las instituciones como en la sociedad civil. O sea, no hay un debate en la sociedad civil, no hay realmente un debate adulto porque están infantilizados por esta lucha partidista, ¿no? Que tú más, yo más, no sé qué, y por este tipo de argumentos estúpidos como los que usa el Partido Popular, que quiere imponer la legalidad o que la ley está por encima de la voluntad popular, ¿no? Y que hay que proteger la ley por encima de todo. Esta es mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que sí que considero que ahora mismo tienen un problema por la legitimidad que puede dar este referéndum y cómo lo está haciendo Cataluña, que para mí, en cierta manera, y cuando veo sobre todo el esfuerzo de la sociedad civil, su lucha, ¿no? por el referéndum, tiene una parte que me emociona, ¿no? En parte, y que soy favorable a ella, ¿no? Porque, bueno, con mucho esfuerzo, pues están intentando pues oponerse a este liberalismo doctrinario que es totalmente antidemocrático, ¿no? Bajo mi punto de vista. Bueno, Robert, pues cuéntanos tú, háblanos si quieres sobre lo que hemos hablado y creo que tú tienes muchas dudas y querías también como apátrida que lleva aquí 15 años en Cataluña, pero que no entiende muchas cosas, hacer una serie de preguntas. Pues bueno, Sí, es tu turno. pues sí, pues con tu discurso ahora también, o con el anterior de los dos también, se ha añadido otra pregunta más que tengo, o sea, que no me he planteado hasta ahora, que es cómo se ha llegado a este momento. Y creo que voy a empezar a preguntar por ahí o revelar por ahí lo que estoy viendo.
Antes, o sea, antes de que se ha votado la ley del referéndum, creo que era el 6 de septiembre, lo que era mi visión y lo que observaba también en comunicación y hablando con la gente es que los dos lados, tanto eh, la gente en Cataluña como la gente anticatalanas de España, digamos, que han habido, se han quedado muy cómodos en insultarse mutuamente de vez en cuando, con alguna chorrada de un detalle político, mira lo que ha estafado este ahora y mira qué corrupción hay por ahí ahora, y ahí se han dado una batalla de bueno, de reproches mutuos durante muchas décadas. No sé, al menos en el tiempo que puedo observar, que son 15 años, digamos, sin que yo he visto intentos muy serios y detallistas un poco elaborados de solucionar esto. Me puedo equivocar, no estoy muy en detalle lo que ha intentado el gobierno catalán, por ejemplo, para solucionar algunos problemas económicos que tienen con Madrid, que ahí no hay transparencia y tal, ¿no? Pero eso es lo que he observado, que no, que mucho más dejámonos estar de acuerdo para estar de desacuerdo y tomamos una canita juntos, en la población civil normal no he visto a nivel de debate y discurso. Y creo que esto es un factor también que ha provocado que ahora ha escalado de esta manera. Que pues toda la frustración y todos los insultos y todos los pequeños reproches y todos los pequeños pinches y todo este mal humor y estos malos chistes que se han intercambiado constantemente, pues acumulan un nivel de frustración y odio con el tiempo que llega el momento que explota. Y en este momento solo hace falta que venga eh, un señor Puigdemont o un señor Rajoy y agita con tres, cuatro frases a la gente y la cosa ya va solo. Yo lo que pienso es que realmente que una cosa como un sentimiento de nación no existe. Yo creo que no existe eso. Yo creo que es una fantasía eh, que cada vez cuando hay una ausencia en otro lado en la sociedad, la gente es más perceptible en búsqueda a un sentido común, a una causa común, y entonces se interpreta como un sentimiento común que se tiene con la tierra y con la nación y la patria y todo eso. Y ahora mismo creo que es el momento que eso se acumula y se comprime mucho. um, y las frentes están muy duras y veo barbaridades por los dos lados, de verdad, o sea, por los dos lados, tanto del gobierno del PP y también en la estética de la propaganda de la natalidad, que en algunos detalles me recuerda a mi infancia en la antigua dictadura comunista de la RDA, que los niños en los coles tenían que vestirse con camisetas y tenían que cantar por la mañana y se han mandado a manifestarse y tal, ¿no? Y igual soy demasiado sensible en ese aspecto, igual para la gente de aquí no es tan grave, pero yo es lo que observo. Y bueno, y luego se añade otro aspecto que creo que aumenta todavía este deseo y esa ansia a sentirse en común y activarse, ¿no? Que es
que son los efectos directos del neoliberalismo eh, que, que causa dentro de la gente todo lo contrario que sentido común, que es la individualización total. O sea, o sea, constantemente se les pide en las empresas, seas autónomo o empleado, que que la gente se tiene que concentrar es autorrealizarse, es hacer la mejor versión de sí mismo. Um, y eso, por supuesto, tiene la consecuencia que la gente realmente al final solo mira por sí mismo. Y esto en los últimos 20 años ha causado un vacío de sentido de comodidad, o sea, de comunidad, que ahora los políticos tienen juego muy fácil en meter algunas frases vacías, algunos eslogans y algunas cosas, y la gente lo acoge con mucha ansia porque es lo que les falta. Y entonces ahí ocurre que la gente no pregunta qué tipo de república quieren. La gente no se plantea, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si realmente conseguimos estar independientes? ¿Qué pasa? ¿Estaremos en la Comunidad Europea o España votará contra nosotros y nunca estaremos dentro? ¿Qué es la consecuencia de salir o quedarte dentro? Y toda una serie de consecuencias políticas que que no se explica por parte del gobierno catalán de momento, que no se elabora y la gente no puede hacerse una idea más matizada de a qué están votando en el fondo, a qué se les pide que vote, porque solo una república puede ser muchas cosas. El norte de Corea también es una república y no vamos a querer esto. Y, y bueno, es mi visión ahora mismo y claro, bueno, ya he acabado con mi... Muy interesante, Robert. Roger, ¿quieres contestar a Robert y añadir lo que quieras sobre lo que yo he dicho, lo que ha dicho Mari Carmen? Sí, 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 sí. Pues mira, empezamos con lo que decía Robert del sentimiento nacional, que si no existe. Yo estimo, calculo por ser catalán y por lo que he vivido aquí. Yo creo que entre un 15 y un 25%, quizás es el porcentaje de gente, se siente catalán, ya no por temas económicos o por lo que ha podido ocurrir en los últimos 5 años, sino por un tema de identidad cultural, de la lengua y tal cual. Una cuestión que ha estado menospreciada desde una parte importante de España. Esa es una cuestión importante. Yo como cuando estuve aquí como estudiante yo recuerdo mi escuela, es verdad que mis profesores, que lo hablé tenían un plus de alguna manera por dar las clases en catalán, pero en ningún caso, por ejemplo, jamás se obligaba a dar ninguna clase. ¿Perdona? Roger, una pregunta que te quiero hacer. Sí, hazme. ¿En Cataluña hay alguna estatua o algún nombre de alguna calle, algún franquista? Pues alguna calle de algún franquista. Sí, alguna calle con el nombre de algún franquista, alguna estatua a Franco, a alguno de sus generales, al general Mola, bueno, al que sea, José Antonio. Pues ahora mismo, de pensarlo. Yo estoy pensando también, Jesús, en esta pregunta y realmente no me suena haber visto desde hace ya años ninguna calle ni ninguna estatua. Yo creo que se quitaron todas. Es un tema que también nos diferencia, ¿no? Que aquí en Madrid seguimos con esto, ¿no? Y allí pues tenéis otra identidad. Es decir, eso es una parte de la identidad cultural, ¿no? Aquí seguimos sigue habiendo nostálgicos del régimen y se sigue, aunque decimos que somos una democracia, pero es un principio básico de las democracias, es honrar, y de los estados, es honrar a la gente que ha sido significativa en tu cultura, pues Federico García Lorca, o en cualquier hecho fundamental, por ejemplo, en tus valores, ¿no? Si somos democráticos, la gente que tiene valores democráticos, ¿no? Sin embargo,
aquí en Madrid seguimos honrando a gente del régimen, ¿no? Franquista, anterior a este. Y esa gente no era democrática, ¿no? Pues bueno, algo en la narrativa está fallando, ¿no? También es verdad que eso no lo hacéis, entonces es por algo. Pero también es verdad que la burguesía catalana y española tampoco han estado, tampoco había antes de todo este conflicto digamos, un conflicto tan real. Yo creo que ha venido a partir de la crisis y a partir de también que se tocaran un poco los Pujol, que era algo un poco quizás sagrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que venía diciendo es que quizá una parte entre el 15 y el 25% de la población se siente catalán por una cuestión que no tiene que ver con la cuestión económica, pero que ha sido a partir de la crisis económica y sobre todo a partir de ver la incapacidad por este régimen del 78 de sentarse a negociar ni a hablar cualquier cosa, que se ha llegado al punto en el que estamos. Entonces, en ese sentido, yo me remito otra vez, que la culpa mayor ha sido de esta incapacidad. O sea, Nassim Taleb, que este filósofo que a veces hemos comentado aquí, siempre dice, ¿no? Cuando a un sistema o un grupo social que lo que quiere es de alguna manera volatilizarse, es decir, expresarse, se le reprime, pues acaba implosionando. Entonces, el argumento que tú comentabas de legitimidad versus legalidad, a mi juicio, en este caso, lo tiene ganado Cataluña, en el sentido de que si entre un 70 y un 80% de la gente quiere votar, aplicar el imperio de la ley no tiene otra justificación más que un argumento de tipo prácticamente autoritario, como decía Robert, pues por la gracia de Dios. Esa es la realidad. Punto número 1. Luego, toda la cuestión que comentabais de mirar por sí mismo, que decía Robert, de la autorrealización, de toda esta cuestión, pues creo que ahora mismo, tanto en Cataluña como en España como en Europa, hay una falta de liderazgo sobre qué modelo económico, socioeconómico se tiene que llevar a cabo en esta, al menos, primera parte del siglo XXI. Y aquí es donde creo que, si bien el argumento de la legitimidad quizá lo tiene ganado Cataluña, pues el argumento de qué va a pasar a medio y largo plazo quizá, no nos olvidemos, Junqueras, Romeva y compañía fueron a Europa defendiendo de alguna manera que Cataluña pues debía ser una nación porque pues ofrecía una modernización, porque podría ser un motor, porque se podía seguir creciendo, porque se ajustaba más a los baremos europeos. Y esto es una cuestión que desde Europa dudo mucho que ahora mismo interese apoyar, en una Europa que ahora mismo se tambalea por varios motivos. Acabamos de ver también la declaración de Trump, que no es más que un miembro de la OTAN, también, igual España es uno de los más asiduos. Entonces, toda esta cuestión, creo que también aquí, cuando lo ves desde fuera, que has vivido desde fuera, lo ves desde una perspectiva distinta. Creo que en la sociedad catalana, incluso en el caso de que se generara una independencia, se están de alguna manera creando unas expectativas que seguramente no son reales dentro de Europa, que de por sí se está, no sé si decir cayendo a pedazos, pero que hay muchas dudas. Y ahí es donde creo que Cataluña, que este proceso se ha de alguna manera defendido también desde un europeísmo muy, muy claro, es donde se puede tambalear. Entonces, enlazo un poco con lo que decía Mari Carmen, de decir, hostia, no veo una solución fácil. Pues ahora mismo yo lo veo también de esta manera, ¿no? Que de alguna manera vemos esta situación. El gobierno español se ha metido en un jardín complicado de salir con este argumento autoritario de la realidad, y Cataluña, aunque tiene ganado este argumento de lo legítimo, quizá de lo ético, pues también es verdad que hace unas promesas que a lo mejor dentro de este orden, si el orden geopolítico europeo mundial cambia, que es posible en los próximos 3, 4, 5 años, puede también generar una frustración. Y ahí es donde yo creo que esto es lo más interesante también, es decir, si ocurre una crisis fuerte en Europa, ¿hacia dónde puede tendir España? Es decir, es que se puede incluso dar el caso de, como decía, de un nuevo conflicto civil o de una incluso
ya digo, incluso posible disolución, tiene sentido, yo planteo, ¿vale? Es una pregunta dura, pero no sé, tiene sentido que Madrid en el futuro pues pudiera seguir siendo incluso la capital, ¿no? Sabiendo que se tiende más quizá hacia una zona mediterránea. Es decir, creo que ahora mismo nos cuesta mucho entrever esto, se ha comentado poco en los medios, pero pensando a un poco medio, a largo plazo, 5, 10, 15 años, creo que lo más importante es decir, bueno, cómo el orden geopolítico mundial y europeo puede acabar afectando a un cambio de reconfiguración de España. Esta para mí es la clave, más que si los catalanes sí o no, porque al final la sociedad aquí está y seguirá estando polarizada, porque como decía, hay muchos microcosmos dentro de la propia Cataluña. Esto no se arregla en 2 días, no es un sentimiento que se arregla en 2 días, y la clave está cómo esto puede generar cambios en España como conjunto, en su configuración, instituciones y mentalidad. Esa es para mí la clave. Bueno, Mari Carmen, pues tu turno. Puedes comentar sobre lo que hemos dicho, lo que ha dicho Roger, lo que he dicho yo, lo que ha planteado Robert. De las cosas que ha comentado Robert, en un momento de lo que él hablaba, comentaba algo así como que yo he interpretado como la grandeza de conseguir que tanta gente junta se movilice por algo, ¿no? Y esto es algo que yo coincido contigo, Robert. Ver todas estas miles de personas que yo vivo en un pueblo, en los pueblos, en Barcelona, están en este momento unidas por un mismo sentimiento, con un mismo objetivo, pues es fantástico, ¿no? Y además lo están haciendo de una manera cívica, ¿no? Pero fíjate, es que cuando se parte, todo el movimiento independentista de los últimos años, según mi opinión, parte de un sentimiento de agravio, un sentimiento de agravio que tiene Cataluña, ¿no? O que tienen parte de los catalanes, y este sentimiento de agravio, lógicamente las clases políticas se transmite, se engrandece, en ese momento gobierna la burguesía catalana, y la burguesía catalana no son las clases populares catalanas. Pues ese sentimiento de agravio acaba convirtiéndose en un sentimiento de pertenencia a un grupo, a un colectivo, ¿no? Y toda esta gente se siente unida por este sentimiento de agravio, que es precisamente el sentimiento que da fuerza a toda una masa para luchar contra algo, ¿no? Para salir a la calle. Y si además, como habéis comentado, esto está azuzado por unas cuantas frases que animan a la gente, pues todavía más, ¿no? Sin embargo, aunque yo pienso que esto es así, me admiro de ver todos estos días a tanta gente en la calle, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de que en realidad se quiere la independencia y no se sabe qué tipo de república habría en el caso de que Cataluña finalmente consiguiera ser independiente. Y es que resulta que esa república igual está comandada por una clase política muy similar a la que tenemos en España, o por una clase política que está de los últimos años, con todo el discurso independentista, se ha olvidado de los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Los independentistas dicen y se creen, la gente se cree a pies juntillas que la sociedad catalana será mejor después, cuando sea independiente. Pero yo no veo la relación entre una sociedad mejor y la independencia. La sociedad será mejor si realmente nos centramos en la gente y en lo que es importante. Si no, la sociedad continuará siendo igual. Seremos independientes de España, será otro país, pero eso no quiere decir que luego vivamos mejor, ¿no? De esa república, ¿cuál es en qué términos se hace esa república? ¿Quién dirige esa república? Recuerdo que PDeCAT es un partido político también en el que ha habido
mucha corrupción y que está haciendo el mismo tipo de política que se está haciendo el PP o que estaba haciendo el PSOE. Y que, bueno, y eso es lo que quería comentar. A ver, yo coincido con vosotros, con los tres, tanto con Robert como con Roger, como contigo, Mari Carmen, en este comentario de, bueno, ¿qué república vamos a hacer? Y también lo que remarcaba Robert, bueno, es que el gobierno catalán es tan corrupto como el gobierno de España, ¿no? Vale, es cierto, pero también es verdad que si yo estuviese en Cataluña y pensando a lo práctico, ¿vale? No es mi caso porque yo yo vivo en Madrid y soy madrileño, pero si estuviese allí y fuese egoísta, es decir, pensase en mí y tal, pues diría, vale, la cultura, como que lo ha incidido Robert y Robert ha hecho un artículo en el blog de Autonomía y Bien Vivir en el que, bueno, se incidía en que la cultura española y catalana al final eran similares en cuanto a que la sociedad civil estaba poco estructurada, había poco debate público y eran muy tolerantes con la corrupción, ¿no? Vale, cierto. Son pueblos que al final parece que son tolerantes con la corrupción. Pero ahí tenéis una ventaja, que es que podéis hacer una constitución desde cero, sin el lastre que se tuvo aquí de partir del régimen de Franco, la transición y hacer una constitución que yo creo que a nivel democrático es de las peores del mundo, dentro de los países de nuestro entorno, ¿no? Es decir, Cataluña a la hora de hacer una constitución puede poner un jefe de Estado que sea funcional, que sea alguien que se elige cada 5 años, que por lo tanto tenga unas funciones y tenga que dar cuenta de esas funciones y se esfuerce por hacerlas bien. Aquí, digamos, como es un cargo que es hereditario, lo que se trata es de que no haga nada, por lo cual ya se ve en el tema de Cataluña, no ha hecho nada, es como un rehén de los partidos, eh, con lo cual es una figura que no vale absolutamente para nada, pero además, como se supone que al ser un cargo hereditario tiene que ser ejemplar, resulta que todo lo que hace lo tapan. Con lo cual, bueno, al final ya hemos visto lo que pasa con Juan Carlos I, ¿no? Que aparte de no hacer nada, bueno, pues tenía una personalidad un poco curiosa, etcétera. Al final ha tenido que abdicar y lo más lamentable, lo que yo veo más perjudicial de cara a nosotros, al pueblo, es que esa institución al final tenía que ser opaca, porque como se supone que como no es elegido tiene que ser ejemplar, pues como hacía muchas cosas mal, lo tapaban. Y todo el mundo se lo tapaba. Resulta que cuando en Chile sabían de la existencia de la Corina hace 10 años, aquí no nos hemos enterado hasta que ya, bueno, pues casi nos ha saltado a la cara, ¿no? Eh, es un ejemplo, pero bueno, al final eh, a lo que voy es a eso, a una constitución, ¿vale? Es un texto, no es la sociedad, no es la cultura de la sociedad, la cultura de la sociedad es distinta, es solo un texto, pero por lo menos un texto que dé posibilidades a la sociedad civil de un poco, de tener un poco más de control, ¿no? Sobre la vida política y sobre la política, de que haya un debate, ¿no? De la sociedad civil más abierto, ¿no? Que no esté controlado por los partidos. Aquí, si hay alguien en las universidades, en los medios, alguien que sea independiente, pues rápidamente le criminalizan, le extorsionan, tal. No, tú no puedes dar este discurso o le echan, ya está. O sea, el discurso está marcado, tienen que ser de los dos partidos, y ya está. Bueno, ahora han salido otros partidos y tal, y parece que había como que se rompía el bipartidismo y que hay un poquito más de pluralidad, pero lo que no hay nunca es nadie independiente, ¿no? En Cataluña, por lo menos, aunque la cultura española y la cultura catalana, en eso hay que dar la razón a Robert, que lo ha visto bien, son similares, el marco legal, el marco constitucional, la constitución sí que puede ser muy diferente. Por otro lado, yo creo que la sociedad civil catalana ahora mismo,
por mucho que haya una cultura similar, que diga Robert, es un pelín más madura, me parece a mí, que la española. Porque es que, bueno, la española directamente se ha quedado prácticamente en melancolía del franquismo, nostalgia del franquismo y bueno, pues poco más. Tiene una madurez nula directamente. El debate público aquí es, bueno, y lo veis a nivel español, es realmente triste, patético, ¿no? O los argumentos que se sacan y cómo se crea todo este odio, ¿no? Y cómo el Partido Popular ha conseguido todas esas mayorías absolutas a base de denostar a los catalanes, ¿no? Por ejemplo. Eso me parece absolutamente lamentable. Robert, comenta lo que quieras. Vale. Pues estaba escuchando a Roger al principio también y el tema europeo, eh, bueno, es en todos los países de Europa, es muy similar como aquí, como en Alemania, como en Dinamarca, como en Suecia, donde y la sociedad se está polarizando mucho de un lado o de otro y ya no es mucho cuestión de izquierda o derecha, sino se crean y se inventan completamente nuevos conceptos políticos. Por ejemplo, la jefa de los derechas de Alemania, las que han ganado en el Parlamento un 13,5%, algo así, la jefa de ellos, o sea, la presidenta del partido, es homosexual y tiene una pareja de Sri Lanka. Eso no cuadra con un ultraderecha racista. O sea, el- los, todos los antiguos imágenes que teníamos de cómo son las izquierdas, cómo son las derechas, esto se está mezclando, se está renovando y todo eso. Y hay como una reorganización total de antiguos paradigmas y marcos políticos y tal, que, que, mm, que creo que también tiene un poco que ver con el tema con el conflicto que tiene Cataluña ahora con Madrid. Luego, bueno, lo que ha dicho, lo que ha dicho Jesús también. em, bueno, al final yo pienso que si, sin estar a favor o en contra de una independencia de Cataluña, pienso que si Cataluña quiere tener éxito en su camino, em, necesita, es preciso y es muy importante que empiece a hacerse una idea de sí mismo, sin recurrir al viejo imagen de enemigo de Madrid o quien sea. Y empezar a construir una imaginación sobre cómo queremos ser, cómo queremos hacer ese país. Y, no, y eso es lo que me falta, porque en cuanto pregunto cómo quieres ser, la primera respuesta es independiente de Madrid. No. Yo pienso que primero, si tú quieres ser independiente, lo que se tiene que crear primero es una imaginación sobre cómo quiero ser yo, cómo quiero ser como sociedad y tal. Y luego pensar, después se puede empezar a pensar qué se me pone en el camino, qué son las dificultades que me voy a encontrar. Pues ahí sí, el gobierno del PP y los reglamentos de la Unión Europea que no dejan entrar a gente que tengan referéndums en su constitución, que sería coherente ponerlos, eh, que en el futuro en Cataluña se haga referéndums, porque si luego se prohíbe otra vez, no sería muy lógico, ¿no? Pero la Comunidad Europea no va a permitir un país que tiene una constitución que usa herramientas de una democracia directa. Por el mismo motivo, Suiza no está dentro. Y, eh, y tal, y hacerse esa imaginación, ese cuadro, todos estos, cómo queremos ser, y luego, y no inmediatamente ya empezar a decir desde el principio, sí, pero Madrid, sí, pero Madrid, sí, sí, pero Madrid. Por otro lado, en mi opinión personal, pienso que para reformar España a nivel democrático se necesita Cataluña.
Porque como ha dicho Jesús, que la gente en Cataluña en ese aspecto son un poco maduros, le doy razón, es así. Em, y entonces Cataluña, en el proceso de reformar España a nivel político y de infraestructura y social, se necesitará Cataluña sí o sí, no solo no económico, sino con su experiencia cultural y con su con el con la motivación y con el ánimo que tienen ahora mismo y con la madurez que ha mencionado Jesús. A mí me gustaría que se reforme España con Cataluña. Eso es, porque y luego dentro como, bueno, igual federal puede ser. Pero ahí Cataluña pagará otra vez más, porque en un estado federal el más rico tiene que sostener a los más pobres. Esto es así. En Alemania es lo mismo. Los bávaros siempre se quejan que tienen que pagar la cultura de Berlín, pero eso es el trato, eso es el pacto. Esto no será diferente en una España federal tampoco. Bueno, ya he acabado. Bueno, muchas gracias, Robert. Pues si queréis, abrimos una ronda de conclusiones y terminamos el programa. Muy brevemente, un minutillo. Roger, empieza tú. Sí, pues no, con Robert estoy de acuerdo. O sea, con lo que decía, es decir, ¿qué idea tiene Cataluña de sí misma? Pues estoy de acuerdo, no hay idea. O sea, yo pienso que ahora mismo no hay plan B. O sea, ahora mismo, yo que escucho TV3 y la radio y televisión catalana cada día, de alguna manera, para mí lo que más se debate es cuál es la siguiente que va a hacer el Estado. Eso es lo que se debate en el día a día, ¿no? Bueno, que si piolines, que si entran más barcos, que si entran más guardias civiles, que si la por ellos. Pero no hay una idea clara de qué tipo de Estado quiere ser y de hacia dónde quiere extender. Yo creo que, bueno, en realidad sí que hay una idea implícita, que es una idea de seguir el europeísmo, quizá, yo diría de tipo nórdico, de alguna manera, ¿no? Es decir, esta España, que lleva 40 años con el franquismo, pues vamos a montar una república, no vamos a modernizar España y a crear una Escandinavia del norte, ¿no? Hay que olvidar que, por ejemplo, Suecia pues es una monarquía parlamentaria. O sea, tampoco es una cuestión puramente tanto de quién es el jefe del Estado, a mi juicio, como de cultura. Es decir, como de cuestión histórica. Pero más allá de eso, la cuestión es, bueno, ahora en 2017, al final donde estamos, ¿tiene sentido en esta Europa que poco a poco se tambalea, que tiene la cuestión de los refugiados encima, que tiene encima una cuestión también de toda la cuestión monetaria, de los tipos de interés, que tiene también unos Estados Unidos que a ver, o sea, en ese sentido, ¿puede una Cataluña dentro de este régimen prosperar? Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? Sí que tengo claro que, por ejemplo, yo puedo hablar de mi ámbito, que es mi ámbito en la cuestión que estudio, que es los temas socioecológicos. Pues, por ejemplo, en Barcelona tenemos 2 centros de investigación, para mí, proyectos que los he comentado en el pasado programa, el proyecto Medeas, coordinado prácticamente desde aquí, y Magic, pues que son 2 proyectos que me contentan, que al menos, digo, pues en Barcelona tengo investigadores o gente que en cuestiones en las que yo participo, que son cuestiones socioecológicas, pues que tenemos 2 de los proyectos más importantes en el mundial. Y eso de alguna manera me hace, de alguna manera me excita, ¿no? O me hace contento de decir, ostras, pues todo este proceso puede catalizar cambios desde Cataluña que lleguen a cuestionar, pues, a España, como dice Robert, ¿no? A todo este régimen y falta de cultura democrática, e incluso a la propia Europa, ponerla un poco en jaque, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo esto es lo que puedo decir. Pienso que también es verdad que el proceso de la independencia no es solo Puigdemont, que es lo que se vende quizá en España también. Hay una Esquerra Republicana, que es verdad que es de corte liberal, pero también hay una CUP, que a veces en las Españas se ven también como un partido violento y tal y cual, pero que para mí en absoluto, pero vaya. Entonces, es un proceso que al fin y al cabo es complejo, que puede llegar también pues,
a un cuestionamiento y a un debate de cuestiones que antes no se han debatido, y eso es al fin y al cabo eso es lo positivo. Al fin y al cabo la sociedad seguirá, como digo, estando polarizada, porque no hay un 90%. Esta misma semana se ha celebrado un referéndum que se ha comentado aquí en Kurdistán, en el cual un 90% de la gente ha votado a favor de la independencia del Kurdistán. O sea, ahí la cuestión es clarísima. Pero por el hecho de no estar en Europa, lo que ha sucedido allí es que pues hay un régimen iraquí, turco y tal, que se opone absolutamente y que les ha puesto los tanques en la frontera, ¿no? Entonces, pues cada país al fin y al cabo es una realidad. Aquí ahora mismo quizá no tenemos los tanques porque hay una Europa paraguas de alguna manera que se juega el cuello, que está en crisis, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante de la cuestión al fin y al cabo es que se vuelve a abrir una vez más el debate entre esta vieja España rancia, a mi juicio, y una posible nueva España que tiende hacia otro camino. Eso al fin y al cabo es lo más interesante, más allá de si Cataluña es independiente o no, porque lo de la independencia hoy además en un régimen global como en el que estamos y económico, en el cual tú dependes tanto de importaciones y de un marco biofísico de importación de petróleo y de recursos, pues no es tan Entonces, lo único es los cambios que pueda catalizar todo este proceso a nivel español, europeo, que pueden ir o hacia un conflicto brutal o hacia algo mejor. Esto es la clave. Pues muchas gracias, Roger. ¿Dónde te podemos leer, escuchar? Pues en Autonomía y Buen Vivir escribimos y... Bueno, muy de vez en cuando, ¿no? Hace tiempo que no, pero pronto volveremos a reiniciar la tienda de tecnología, sí. Así me gusta. Muy bien, Roger. Venga, pues muchas gracias por tus intervenciones. Nosotros a todos. Venga, Mari Carmen, tu turno. Bueno, pues para acabar, ¿qué decir? Pues habrá dos o tres reflexiones que venían a la cabeza, ¿no? En torno a lo que se ha ido comentando en todo el programa, ¿no? Y una es que en Cataluña, o en todo esto, o al menos toda la gente que se declara proindependentista, pues hay como un sentimiento, ¿no? Que identifica a España, ¿no? Con el polo opuesto. Y la identifica con el PP, ¿no? Toda la gente que, por otro lado, no nos declaramos independentistas, queremos creer que España no es el PP, ¿no? Y que hay alternativas y que tendría que haber alternativas en España, ¿no? Cataluña rechaza todo lo rancio de España, todo lo rancio de España, ¿no? Y si eso no fuera así, pues habría otro escenario, ¿no? Habría otro escenario. Un escenario federal para mí sería el ideal, ¿no? En España, que incluyera Cataluña, lógicamente, ¿no? No sé qué pasará el domingo. Espero que podamos votar y no sé qué saldrá, ¿no? Pero si se consigue girar, que yo en realidad lo dudo, ¿no? Girar la situación y que salga algo positivo, pues sería fantástico y para celebrarlo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Pues muchas gracias, Mari Carmen. No te podemos leer habitualmente en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, un placer tenerte aquí. Gracias a ti, a vosotros. Y bueno, Robert, tus conclusiones. Uy, mi conclusión. Te tengo más preguntas que antes. Mi conclusión es como no. Preguntas y cierra alguna. Cierro alguna. Cierro la de la duda que tenía sobre la conciencia sobre o sea, el conocimiento sobre la urgencia con la que se tiene que afrontar o se tienen que afrontar el pueblo catalán y los catalanes con las inquietudes que tienen con Madrid. Ahora por fin han salido a la superficie. Eso para mí es lo positivo de todo esto.
sea, que ahora empiezan a tener muchos debates ahí en el Ateneo al lado de mi casa, en el Escorts y tal. Y esta en intensidad antes no había. Antes habían 5 comentarios y unos insultos, como dije antes. Y sea referéndum o no, o sí o no, la parte positiva de la situación ahora es que se empieza a hablar seriamente sobre cómo se soluciona y que él también, la alcaldesa, se, se comunica. Bueno, eso es mi conclusión, que en todo hay uno positivo y el positivo aquí es que se empieza a hablar. Pues muchas gracias, Robert. Te podemos leer en Autonomía y Bien Vivir, ¿no? Sí, tengo otro blog propio también. Se llama está en WordPress, en el blog de WordPress, y se llama Desfachatez. Desfachatez. Sí. Y aparte tienes en Facebook que, bueno... Ah, sí, acabo de crear uno. Sí. Tuviste una etapa de rechazar Facebook, pero has vuelto. Sí, he vuelto porque ahora... Una sí, página en Facebook muy interesante que se llama Estética Política, ¿no? Sí, Unión para la Estética Política. La estética política es una disciplina de la filosofía, lo que estoy estudiando ahora en una universidad en Alemania. Y esto para mí es como a esto hace 2 o 3 años, ahí voy. O sea, la diferencia entre lo que dicen la gente y cómo dicen la gente. Muchas veces hay como incoherencias muy evidentes y cómo se puede analizar tal, y bueno, esto es estética política. La diferencia entre contenido y forma, ¿no? Sí, exacto. Eso es sobre todo los oxímorones y las discrepancias que hay entre los dos. Sí. Perfecto, Robert, pues muchas gracias. Vale. Bueno, para concluir, si yo, bueno, que también he participado de contertulio, tuviese que concluir, pues bueno, diría que ojalá, ¿no?, se diese ese diálogo y eso propiciase algún cambio, ¿no?, en el conjunto de España, ¿no? Que ojalá hubiese ese cambio en el conjunto de España. Que todo este proceso detonase eso, pero bueno, soy bastante pesimista, supongo que como ha dicho Mari Carmen a lo largo del programa, porque soy consciente de mi realidad y soy consciente de lo que tengo a mi alrededor y de cuál es el discurso dominante, ¿no? Que es un discurso muy infantil, un discurso muy naif y se intenta bueno, pues simplemente descalificar al de enfrente, ¿no? Porque al final parece ser que la gente, para unirse es muy sencillo unirse en contra de alguien, ¿no? Y bueno, cuando el Partido Popular lleva años haciendo que la gente se una contra Cataluña, luego esa dinámica hay que ver cómo se corta y cómo se revierte, ¿no? Y eso es muy complicado. Entonces, el discurso aquí es muy infantil, es muy tonto, es muy ñoño, es muy autoritario, es el liberalismo doctrinario, esto es la ley y bueno, pues como es la ley todos tienen que hacer esto y no hay más gaitas, no existe la democracia, no existe legitimidad popular, etcétera. Y ahora cómo se despierta a la gente y se le dice, no, perdona, esto es una democracia y aquí tiene que haber un debate maduro, tiene que estar presentadas todas las posturas, tiene que abrirse a gente independiente, a gente que no esté controlada por los partidos, etcétera, 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 ¿no? Pues eso de la noche a la mañana no va a pasar. Entonces, bueno, parece que quizás algún tren está a punto de descarrilar, no sabemos dónde. Buenas noches y buena suerte. 10 years before I saw the light of morning, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people.